Bien, buenas tardes a todos. Tal día como hoy del año 2016, yo estaba en Valencia presentando un libro de una novelista valenciana y en la calle Játiva, que es donde está el Corte Inglés, y al lado hay una librería anticuaria. Me pasé un ratito antes y encontré un libro de un escritor de principios del siglo XX, valenciano, se llamaba Martí Alpera, que se titulaba Cabeza y Corazón. Y en uno de los capítulos el autor hablaba de su experiencia presentando libros. Me lo compré, naturalmente, y lo leí con atención, y en algunas ocasiones he contado este mismo chascarrillo porque me parece divertido. Decía Martí Alpera que cuando iba a una presentación a un pueblo, generalmente de Valencia, miraba a mano derecha y saludaba a un autor, generalmente amigo suyo, que le presentaba, y dice, y cuando miro a mano izquierda veo a las autoridades que vienen a acompañarnos. De manera que miro a la derecha, aquí tengo a mis dos queridos amigos, compañeros escritores, Mariano y Santiago, y miro a mi izquierda ahí. ¿Hay alguna autoridad en la sala que quiera ocupar este asiento libre? No hay nadie, vaya, por Dios. Entonces nos ocuparemos nosotros solo de presentarnos a nosotros mismos, sin la presencia de ninguna autoridad. Verán ustedes, Toledo es ciudad patrimonio de la humanidad. Y ayer se entregaba un premio, era Toledo, Luz de Europa. Y Toledo ciudad patrimonio por todo lo que hay, y Toledo ciudad patrimonio por todo lo que todavía no sabemos que hay, o mejor dicho, por lo que todavía no sabemos que existe, que sí sabemos que hay, pero que todavía no lo hemos encontrado o está en proceso. Y esa es parte de la labor de Editorial Ledoria y parte de la labor de los autores que trabajan con nosotros. Naturalmente ahí podemos hablar del patrimonio arqueológico. La Vega Baja es un ejemplo claro de ello. Ahí sabemos que hay, pero ahí está, esperando el sueño de los justos de momento. Y luego lo que hay, y lo que sabemos que hay, es un enorme patrimonio bibliográfico, literario. Y yo me voy a permitir enumerar, hacer un breve repaso, y lo podemos dividir en diferentes secciones o diferentes compartimentos estancos, de autores toledanos y no toledanos que han hablado de nuestra ciudad, de autores del pasado y de autores contemporáneos o actuales que también han hablado de la ciudad, españoles o extranjeros. Españoles, autores toledanos del pasado muy conocidos, pues ahí está Garcilaso, por ejemplo, todo el mundo lo conoce, aunque sea solamente porque tiene calle, Gerardo Lobo, otro autor toledano. Pero yo pregunto, ¿cuánta gente conoce a Luisa Sigea? ¿Cuánta gente conoce a Baltasar Eliseo de Medinilla? Incluso a aquel al que está dedicado el Teatro de Rojas, que mucha gente piensa que es a Fernando de Rojas, no, es a Francisco de Rojas Zorrilla. Realmente Francisco de Rojas Zorrilla quizás es un autor más conocido, de Entre bobos anda el juego, del Rey abajo ninguno, pero tiene otras obras toledanas y es uno de los 6 grandes dramaturgos de los siglos de oro y es, creo, un gran desconocido. Y entre los no toledanos que hablaron de Toledo, pues también forman parte de nuestro patrimonio. Entre los españoles, pues Galdós, José Zorrilla, Bécquer, que todo el mundo lo conoce, aunque a Bécquer todo el mundo lo conoce por el Bécquer toledano de las leyendas, pero de su gran obra, la gran obra que él proyectó, la historia de los templos de Toledo, es prácticamente desconocida. ¿Y qué decir de los autores no toledanos del pasado? Pues en muchas ocasiones absolutamente desconocidos.
Léase, por ejemplo, Núñez de Arce, que si hoy día nos suena es porque le pusieron una calle a principios del siglo XX. Pero a día de hoy, ¿quién conoce la obra de Núñez de Arce? Bueno, pues él vino aquí, se enamoró de la ciudad, como Uraballen, y escribió sobre la ciudad. Pero la ciudad se ha acordado de ellos, ¿no? No se ha acordado de ellos. Y lo mismo sucede con autores no españoles, que pasaron por aquí y dejaron su obra toledana. Washington Irving, Edmond Rostand, Rainer Maria Rilke, Hans Christian Andersen, o autores que no pasaron, pero cuando escribieron se acordaron de la ciudad porque les llamaba tanto la atención su nombre, como Edgar Allan Poe, que pensaron en Toledo para escenificar algunas de sus obras. ¿Y todo eso lo conoce el público toledano? No. No. ¿Y qué decir de personajes actuales? Hay toledanos que tienen una relevancia extraordinaria. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos. Nadie es profeta en su tierra. Aquí tenemos a uno de los grandes historiadores vivos de la actualidad, que es Fernando Martínez Gil. ¿Es conocido? No. Su padre, fallecido hace muy poco, un gran dramaturgo, Antonio Martínez Ballesteros, es conocido por una minoría. El toledano es así de crudo con sus conciudadanos. Y que, sin embargo, sí es tiene mucho reconocimiento con otros autores o con otras personalidades, grandes autores del mundo de la cultura, léase Ilia Topuria, un gran toledano, recientemente reconocido en la ciudad, al que se le ha dedicado una calle. Un toledano de toda la vida, un TTV de pura raza. Lo mismo que Abel Antón, campeón del mundo de maratón, porque lo mismo que el bilbaíno nace donde le da la gana, no necesariamente en Bilbao, el toledano puede nacer en Soria, como Abel Antón, y por eso se le dedica una calle. O grandes autores, grandes investigadores sobre el mundo de las comunidades, como el reconocido Lorenzo Silva. Autor magnífico, prolífico, su comisario Bevilacqua, pues estupendo, pero de Toledo. Pues cuando alguien tiene que venir a hablarnos de las comunidades, no elegimos al sabio de las comunidades, que es Fernando Martínez Gil, elegimos a Lorenzo Silva, para que nos venga a hablar de las comunidades. Lo mismo que cuando tenemos a la mayor especialista en Garcilaso de la Vega, pues nos tiene que venir a hablar Elvira Roca o Rico. Roca Barea. Es una cosa curiosa, pero el toledano es así de crudo con sus conciudadanos. Tal vez si Ruxandra se hubiera llamado Dan Brown, J.K. Rowling o Ken Follett, pues probablemente a mi izquierda tendría 5 o 6 autoridades en fila para hacerse la foto, claro. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, lo que quiero decir en definitiva es que nosotros somos lo que somos, estamos donde estamos y seguimos caminando, para que nadie diga de nosotros que no hicimos nada y permanecimos mudos. Pues para eso trabajamos, para eso existe la editorial Ledoria, para eso trabaja Mariano, para eso trabaja Santiago Sastre, para eso trabaja Ángel Lucerro, que está aquí con nosotros, y todos aquellos que trabajan para que el patrimonio de la ciudad de Toledo sea creciente, pero sea creciente de verdad, con contenido y no como una simple fachada. Es un honor presentaros este tesorito. Es una casualidad que se haya producido esto, pero de las casualidades también se vive, y
surgió de una conversación con Mariano, que es toledano, aunque lleva más tiempo fuera de Toledo y de España que dentro, vive en Bruselas. Nos conocimos hace muchos años en la universidad. Él es doctor en filología y es amigo de Ruxandra, que es una autoridad en la literatura rumana, amiga de Mariano, que le comentó que tenía un texto sobre San Juan de la Cruz y San Juan de la Cruz en Toledo, porque de los autores que he citado, pues San Juan de la Cruz es otro que vino a Toledo, como vino Cervantes y se enamoró de la ciudad, como vino Lope de Vega y todos los grandes. Por eso Toledo es Toledo, y por eso a nuestras autoridades me parece que les queda grande el dulce nombre de Toledo. De manera que Santiago lo que ha hecho en esta composición a tres manos es una introducción histórica sobre el hecho que luego narra Ruxandra y que narran otros autores, que es la prisión y fuga de San Juan de la Cruz del convento de los carmelitas calzados de Toledo. Mariano lo que ha hecho es una introducción literaria sobre el cuento que escribió Ruxandra, que desde Cluj, en Rumanía, con su lengua materna rumano, pues lo que ha hecho es escribir en castellano, en nuestra lengua. En fin, esta amalgama yo creo que lo que ha creado es lo que yo he dicho antes, un tesorito muy interesante que ponemos al servicio de los toledanos para que, quién sabe, en algún momento, pues nadie diga de nosotros que permanecimos mudos y sin hacer nada. Sí hacemos, aunque nuestras autoridades, de un color, de otro color o del color que sea, no hagan. Muchas gracias, le dejo con Santiago. Muy bien, muchas gracias. Mi intervención se va a limitar a dos cosas, a un pensamiento, y voy a leer una pequeña felicitación navideña que he escrito con una terminología un poco moderna, pero con textos sanjuanistas. Entonces voy con esas dos cosas. La primera, el pensamiento. En el libro yo he hecho una introducción histórica sobre la prisión y la fuga de San Juan de la Cruz, ¿no? Y cuando venía para acá pensaba lo siguiente, que de algo malo estar en una prisión, sufrir dolor físico, psíquico, pues San Juan de la Cruz pudo sacar algo positivo, que es hacer esas composiciones poéticas que forman parte de la literatura universal. De algo malo sacar algo bueno. Y estaba pensando a mis alumnos, cuando les explico las relaciones entre el bien y el mal, les digo muchas veces, bueno, podemos verlo como el maniqueísmo, que existe el bien, existe el mal, se están pegando como en un combate de boxeo. Podemos verlo como el cristianismo, que el mal no tiene una existencia, es la ausencia de bien, sería un queso, y los agujeros sería la presencia del mal, ¿no? Dios no ha hecho el mal, procede del hombre, diría el cristianismo, sobre todo San Agustín. Y luego lo último, lo que me interesa, la filosofía zen, el yin y el yang, el bien y el mal están íntimamente unidos. El café con leche, no podemos separar el café de la leche. De una acción buena se derivan consecuencias malas, de una acción mala se derivan consecuencias buenas, ¿no? La filosofía zen. Cuentan una historia de un hombre que tenía una finca con caballos, y se le escapa un caballo y se acerca al vecino, que era muy cotilla, y le dice, ay, qué pena, qué mal, se le ha escapado un caballo. Y ese hombre dice, bueno, pues yo no sé si esto está bien o esto está mal. Y resulta que a la mañana siguiente se presentó ese caballo acompañado de otros caballos salvajes procedentes de la montaña. Por tanto, había incrementado el número de caballos, y ese vecino cotilla se acerca y le dice, qué bien, ahora tienen más caballos. Y él dijo, pues yo no sé si esto está bien o esto está mal, no lo sé. Y resulta que el hijo de ese señor intentó domar uno de esos caballos salvajes, se cayó y se rompió una pierna. Y llega el vecino cotilla otra vez y le dice, qué mal, se ha roto una pierna, tu hijo, ¿no? Y él dijo, bueno, pues no sé si esto es bueno o esto es malo.
Y es que resulta que al día siguiente, pues, unos soldados del emperador pues se presentaron reclutando jóvenes para que fuesen a la guerra y no pudieron reclutar al hijo de este señor porque tenía la pierna escarolada. El bien y el mal íntimamente conectados, ¿no? Nosotros en Occidente tenemos otra mentalidad. Esto está bien, esto está mal. El pescado, separamos la carne de las espinas, ¿no? Pero en la filosofía oriental tienen esa visión de esa mezcolanza del bien y del mal. Está bien porque San Juan de la Cruz también es utilizado en la filosofía zen, porque el hombre tiene que excavar dentro de sí, ahuecarse, llegar a la nada, la vacuidad oriental, para que Dios lo sea todo dentro de él, ¿no? Por tanto, también este pensamiento de algo malo, que pasan cosas buenas, me ha llamado a la filosofía zen, que también es importante ahí en ese pensamiento de San Juan de la Cruz. Punto 1. Y el punto 2, este es un texto que he escrito, pues, como estamos ahora en estas fechas, pues una felicitación navideña, he dicho pop moderna, con textos sanjuanistas y elementos de la teología. Es cortita. En la antigua Grecia, cuando se celebraban las Olimpiadas, se dejaba de guerrear entre las ciudades-estado. Se permitía así que los atletas circularan libremente para llegar hasta Olimpia. Era, por tanto, un tiempo de tregua. Ahora llegamos hasta la Navidad. Digo llegamos porque ya no podremos vivir la primera Navidad. Nos acercaremos a ella a través de las miradas de los niños. Pero sí nos tocará en algún momento vivir la última Navidad de nuestra vida. Mi padre siempre me decía, he llegado hasta la Navidad. Y es así. Por eso cada Navidad hay que vivirla como se merece, cada uno en sus circunstancias, mejores o peores, con sus problemas y agobios, con su salud y enfermedad, porque es un regalo para ser mejores. La sociedad cada vez es más conflictualista, hay siempre tambores de guerra por aquí y por allí, enfrentamientos ideológicos, y la Navidad nos da una tregua, como las Olimpiadas en la antigua Grecia, para hacernos ver que lo fundamental en la vida es amar. Suena ñoño, pero es una verdad como un piano. El mejor currículo que puede tener una persona es haber amado todo lo posible. Ya se sabe lo que decía San Juan de la Cruz. A la caída de la tarde, que se puede entender tarde como pues la tarde de cada día, o ese atardecer al final de nuestra vida, la caída de la tarde, nos juzgarán en el amor. En eso se resume la justicia. Lo contrario es el egoísmo, el que practica como deporte el ejercicio del yo-yo, el rey palomo que se lo guisa y se lo come él solo. Es muy triste dejar el corazón para uno solo. Lo mejor es compartirlo con las personas que quieres y dejar que vivan en él las personas que has querido y que han muerto, pero están aquí gracias a que deben el latido en ti porque las recuerdas y hablas de ellas. La vida es una oportunidad para ponerse del lado del amor. Quien hace esto se convierte en un héroe porque ha sabido acercarse al gran misterio de la vida. El héroe simplemente es el que ha hecho lo que tenía que hacer. Y lo dice muy bien San Juan de la Cruz en unos versos del cántico espiritual que están en una placa, fijaos, que está a la entrada del Museo de Santa Cruz. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Qué hermoso poder afirmar que el trabajo o el oficio de una persona, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Yo me dedico a amar. Y conste que la vida del santo carmelita de San Juan de la Cruz, al que llamaban medio fraile porque era muy bajito, al que llamaban senequita porque decía frases breves y sentenciosas, pues, y también le llamaban lima sorda porque las mataba callando, por decirlo así, pues la vida de este pues no fue fácil. Estuvo preso 9 meses, casi el tiempo de un embarazo, en Toledo, aguantando castigos y humillaciones por personas de su misma fe. La famosa disputa entre los calzados y los descalzos. Y él, en vez de criticar o instalarse en la queja, su respuesta fue el amor, a través sobre todo de la poesía. Si me preguntaran de qué se compone el guiso del amor, como si fuera un cocido,
Yo diría que debería tener 4 huesos para que dé sustancia. Primero, es un éxodo, implica salir de uno hacia otro. El comodón o el que se queda en su concha de caracol termina amándose a sí mismo. El introvertido lo tiene difícil. 2, hay entrega, lo que supone un acto de generosidad. El tacaño lo tiene difícil. Hay valentía, como decía San Juan de la Cruz, buscando el amor. Fijaos en la literación del empleo de las eses, la musicalidad de la poesía. Ni temeré las fieras y pasaré por los fuertes y fronteras. El cobarde lo tiene difícil. El amor comporta desear el bien a quien se ama. El envidioso lo tiene difícil. Y por último, el amor también es un acto religioso, pero en el sentido de religare, de estar religado con alguien y de asumir que hay un componente misterioso, porque el amor obviamente no lo podemos estudiar de una manera científica, porque no lo podemos poner debajo de un microscopio. El gran éxodo de Dios es la encarnación, cuando se hace hombre en su Hijo, únicamente para amarnos a cada uno en particular, y el momento cumbre de esa donación será la entrega en la cruz. En el 2026, y ya estoy terminando, se cumplen 300 años de la canonización de San Juan de la Cruz y 100 años de su declaración como doctor de la Iglesia. Por tanto, habrá un montón de actos relacionados con San Juan de la Cruz. Él habló con poemas acerca de dejar espacio, de quitar muebles, estorbos del interior, acercarse a la nada para que Dios, que es el amor, lo sea todo. En Toledo vivió el desamor, la envidia y la venganza. Pero frente a todo eso, él se puso del lado del amor. Él podría decir, bueno, muchos intentan borrar a Dios en la Navidad, pero todos sabemos que en cada bombilla encendida, muchos pensamos o nos recuerda la idea de Dios en cuanto puede ser símbolo también o sinónimo de luz y de alegría, ¿no? Haciéndose un niño en Belén es el momento de exclamar el último verso de la llama de amor viva, esa famosa composición de San Juan de la Cruz, ¿no? Cuán delicadamente me enamoras. Ojalá esta Navidad, y ese es mi deseo, nos sirva a todos para amar más y mejor. Nada más. Bueno, yo voy a improvisar y por supuesto no soy escritor creativo como es el admirable Santiago, entonces no voy a ser tan elocuente, me temo que no voy a ser tan elocuente como él. Lo que quería decir que ya que va a ser el año que viene el centenario nos hemos adelantado unos días, entonces vamos a ser los primeros. La única manera de ser los primeros es hacer un poquito antes del curso del año que es. En cuanto a lo que has dicho sobre las autoridades, pues conociendo las autoridades que tenemos, casi diría que es un punto de honor que no estén. Porque si las autoridades se interesan por Tupuria, que bueno, está bien, es lo suyo, quiero decir la cultura, digamos, alta cultura, que nos interesa, la cultura literaria, la cultura con mayúsculas, que creo que interesa aquí a todo el mundo, pues es evidente que a esas autoridades no les interesa en absoluto. Es más, yo creo que no son capaces ni de apreciarla, ni siquiera como en teoría. No son capaces ni siquiera de fingir que les interesa. No sé si en Rumanía, ya nos dirá Roxandra, si la situación es la misma, si es igual de lamentable como es en España, pero es así. Pero, como decía también el amigo Santiago, trabajamos por amor. Trabajamos por amor a Toledo, trabajamos por amor a la cultura y a la cultura española. Y esto viene a cuento porque creo que debemos ser conscientes del honor que nos ha hecho Ruxandra Cesariano escribiendo directamente en nuestra lengua. ¿Por qué? Porque ella, aunque por desgracia no tiene ningún libro traducido al castellano, sí lo tiene al inglés, al francés, al húngaro, a otros idiomas. No es modesta, pero se considera una de las grandes escritoras posmodernas, poetas posmodernas de la literatura rumana y europea, y que un clásico, que ya es un clásico de su literatura, escriba en nuestra lengua sin haber vivido en España, que todavía tiene más mérito. Yo siempre pienso en Joseph Conrad, que escribía en un inglés maravilloso, tan maravilloso como es el español de Ruxandra, pero Joseph Conrad vivía en Gran Bretaña, o sea, es un poco normal que escribiera en inglés. Es muy raro
que escritores extranjeros que no hayan vivido en España o en el país, o en un país de Hispanoamérica también, escriban en nuestra lengua. Es mucho menos raro para el francés o el inglés. Todo el mundo sabe que hay muchos escritores franceses que tienen un origen extranjero, que ni siquiera vivían en Francia o que ni siquiera vivían para el inglés en Gran Bretaña o Estados Unidos. Pero en España no es. En mi estudio, que es un estudio más bien histórico, literario, hablo de ese fenómeno, se llama translingüismo, es el término técnico, de escritores de otra lengua materna que residen también en otro país y sin embargo escriben en una lengua segunda. En el castellano hay más de lo que parece. Sobre todo en los siglos de oro hubo varios escritores italianos que escribieron, sobre todo de los estados de Nápoles y Milán, donde el español, por cierto, no era lengua oficial, sí, lo era el italiano, que sí escribieron en castellano. Pero modernamente incluso el famoso poeta y novelista y cineasta Pier Paolo Pasolini escribió en su juventud unos versos en castellano también. Y el último ejemplo que conocemos de una escritora que ya, como digo, es clásica indiscutible, es el de Ruxandra. Entonces yo, cuando ella me contó, estando en Cluj, coincidimos porque yo trabajé en esa ciudad, en esa universidad, coincidimos y me contó que tenía unos 3 cuentos en español, uno sobre San Juan de la Cruz, otro sobre Dalí y otro sobre Valle Inclán. Le pedí que me los mandara, que quería leerlos. Entonces, cuando los leí, me parecieron asombrosamente buenos, sobre todo de San Juan de la Cruz, todo hay que decirlo, quizá porque como se desarrolla en Toledo, le sentía más cerca. Entonces yo pensé inmediatamente, bueno, tengo aquí a Jesús, que estamos en la misma cruzada, que sin él no se podrían hacer muchas cosas que se hacen en Toledo, hay que elogiarlo por eso. Y le propuse pues que publicar el texto en condiciones, en una editorial que ya es muy prestigiosa entre quienes la conocen y es más conocida de lo que yo creo que de lo que él mismo cree. Pero como el libro va a ser muy pequeñito, aún añadiéndole mi propio estudio, contextualizando el fenómeno de la escritura translingüe, su personalidad como escritora en rumano, pero hay que presentarla al público español, lo que ha hecho también en su lengua propia. Pero luego también empecé en Santiago, porque hay muchas biografías de San Juan de la Cruz, pero no hay, que yo sepa, un estudio concretamente centrado en el episodio toledano. Y sabiendo que Santiago es un gran escritor y que además conoce muy bien la obra y la vida de San Juan de la Cruz, pensé, ¿por qué no le proponemos que escriba la parte histórica? Y aceptó y ha hecho. Él no se ha querido elogiar a sí mismo, permíteme que te elogie. Y bueno, yo cuando leí su parte, digo, está mucho mejor escrita que la mía, en primer lugar, cosa que es normal, y en segundo lugar, he aprendido muchas cosas, incluso sobre mi propia ciudad. Porque habla de sitios incluso que ya han desaparecido por destrucciones o tal. Luego en el libro también hay unas fotografías e imágenes de lugares sanjuaninos aquí en Toledo. Y por último, pues ya voy a dejar el paso a la protagonista, a Ruxandra, y que nos va un poco contar, según tengo entendido, por qué escribió esto en castellano, por qué San Juan de la Cruz en Toledo. Y es más, nos va a leer también 2 poesías suyas traducidas al castellano. Esta no las escribió en español, las escribió en rumano, pero están muy bien traducidas. ¿Hay rumanos en la sala? ¿Puedo decirlas en rumano? Si hay rumanos en la sala, no sé si hay rumanos en la sala. Sí, hay rumanos. Ok, bine ați venit. Bueno, incluso Rusandra, ¿puedes leerla en rumano también? O al menos una de ellas. ¿Las tienes por ahí? Sí. Ok. Buenas tardes, buenas noches y buena seara. Porque Mariano me dijo que pensaba en algunos temas y respuestas, voy a contarlos algunas cosas. Como puedes imaginar, pues estoy emocionada. Pero mi historia está así. Quiero agradecer por aceptarme a distancia como voz imagen online, y quiero empezar agradeciendo a mi amigo y escritor Mariano Martino Rodríguez por descubrir mi prosa sobre San Juan de la Cruz
inscribiéndome entre los escritores translingüísticos. También agradezco a Santiago Sastre y a Jesús Muñoz Romero por toda su ayuda en la publicación de este libro. Y agradezco a Adriano también por contarme sobre la cantante Rosalía y su álbum Ruth, que escuché hoy por primera vez. Rosalía tiene una voz, puedo decir, especulativamente mística, pero en un sentido moderno, posmoderno, como quiera. Bueno, probablemente que lo más interesante es mi conexión con San Juan de la Cruz. Y esta conexión espiritual comienza con el poema La noche oscura del alma, que leí por primera vez como estudiante en la Universidad Babeș-Bolyai de Cluj, en la Facultad de Letras. Mi profesor de Lengua y Literatura Española, Dumitru Radulian, nos habló éramos 5 o 6 estudiantes, nos habló con pasión intelectual sobre San Juan de la Cruz y la historia de su vida. Y es el señor Radulian que nos contó por la primera vez también sobre la prisión de Toledo para San Juan de la Cruz. El mismo profesor sugirió a sus pocos estudiantes de español, se trataba de los años 1981-1982, sugirió a nosotros que analizáramos aunque poemas de San Juan de la Cruz juntos. Y en el ambiente de la tiranía de Nicolae Ceausescu, que era un ambiente censurador y ateo, los poemas de San Juan fueron toda una revelación para mí. También yo tenía 20 años, también me obsesionaban el poema La subida del monte y claro, el cántico espiritual, como también estos versos que San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús tenían en común: vivo sin vivir en mí, de tal manera espero que muero porque no muero. Creo que se fijaron en mi mente para toda la vida. Más tarde, al graduarme en la universidad, leí El Castillo Interior, Las Moradas de Santa Teresa, y ese testimonio místico también me impactó. Mi padre, Domiciano, era un intelectual refinado, fue quien me compró de España un volumen con la poesía de San Juan de la Cruz y otro con los textos fundamentales de Santa Teresa de Ávila. Creo que se trataba de unas ediciones de 1982. Y yo leí y releí estos dos volúmenes con pasión muchos años. Quien me contó por primera vez de Toledo fue mi padre Domiciano, sí, su nombre es como el emperador romano. Entonces mi padre Domiciano me contó por primera vez de Toledo porque él fue el primero a llegar a Toledo en 1983 y fue muy impresionado, impactado por la ciudad. Ese mismo año yo también llegué a España muy rápidamente en Toledo junto con mi madre Aurora, pero solamente en 1992 visité la ciudad en profundidad con mi marido, el escritor Corín Braga, y también con Corín, mi pareja, guiados por Mariano, por el amigo Mariano, volvimos a visitar la ciudad, creo que era en 2016 o 2017, cuando hemos participado a un coloquio en Madrid.
Y fue entonces o poco antes que le conté a Mariano por primera vez sobre mi historia y pasión por San Juan de la Cruz. Soy una sanjuanista, sí, desde un punto de vista poético, probablemente que puedo decir así. Entre 1992 y 1998 escribí directamente en español 3 cuentos, uno de los cuales estaba dedicado a San Juan de la Cruz, y este cuento se titula, como han visto, El novio del águila, y este texto hoy publicado en la editorial de Doria de Toledo. Los otros dos se centran en el escritor Ramón del Valle Inclán, uno de mis favoritos, y por sus sonatas, sus novelas, las sonatas, y por su teatro esperpentino. Y el tercer cuento era sobre el pintor Salvador Dalí. ¿Por qué escribí estos cuentos directamente en español? Por amor a la lengua española, y por eso nunca traduje al rumano, no me interesaba hacerlo. Puedo decir que quise conservar estos cuentos como si fueran en un ámbar español. Es verdad, y pido perdón por eso, mi castellano de antaño era muy lleno, como en el siglo de oro. Mi castellano de hoy es un poco seco, eso es. En 2025, tengo que decir eso, este año, escribí otro cuento sobre otro santo, un santo rumano, un santo griego católico, un santo uniato, que se llama Iuliu. Mi libro se titula La salida y fue publicada recientemente por la editorial Galaxia Gutenberg en rumano. Y la historia sobre Iuliu, de este nuevo libro, La salida, se modeló, aunque solo de una manera inconsciente, en el antiguo texto sobre San Juan de la Cruz, en el que traté la fuga del famoso místico español de la prisión monástica de Toledo, donde había sido encarcelado por las autoridades eclesiásticas carmelitas. En mi cuento humano de este año, Iuliu, quien estaba en la prisión comunista de Siget, es una prisión muy famosa y tenebrosa de la Rumania comunista, es decir, Iuliu, que estaba en la prisión de Siget en 1952, abandonara su cuerpo y hubiera una revelación mística de comunión con la Virgen María. Y tal como he dicho, este cuento sobre Iuliu se modeló sobre el texto centrado en San Juan de la Cruz. Otra de mis cosas que aborda una salida mística del cuerpo está en una micronovela que Mariano conoce, una micronovela titulada La aprendiz, de mi volumen Los Purgatorios, publicado en 1998, en el mismo año que yo acabo de escribir El novio del águila. Es decir, hay una relación íntima entre los dos textos. En esta novela, La aprendiz, aparece la figura de un místico de origen ortodoxo, pero de hecho se trata de una entidad ecuménica. Este místico se llama Juan Ermitaño. Claro que el nombre de Juan está contaminado del nombre de Juan de la Cruz.
pues es Juan Ermitaño, que experimenta la salida del cuerpo con una revelación mística. ¿Cómo resulta de estos tres textos? Y el primero es sobre San Juan de la Cruz. ¿Cómo resulta de estos tres puntos y prosas el tema de la descorporeidad? No lo sé, se dice, existe esta palabra, descorporeidad. ¿Se entiende? No sé. Bueno, el tema de la descorporeidad, si no existe la palabra, van a aceptar ahora mi palabra. En un sentido místico ha sido y es para mí una preocupación reveladora, porque probablemente que estoy siguiendo, buscando a mí misma y sigo buscando mi fe como revelación. Esta es la historia de cómo escribí la prosa San Juan de la Cruz. Como les he dicho, creo que soy una sanjuanista de una manera poética. No sé si es el momento para leer los poemas o no, van a decirme. Sí, que lea. Sí, Rusandra, ¿puedes leer en la sala? ¿Tienes compatriotas tuyos? De manera que puedes leerlos en rumano y también sí, pero después. No les busqué en rumano, no he preparado en la computadora solamente la versión español traducida. Bien, de acuerdo, pues como quieras. Hoy está siendo más española que nada, ¿no? Sí, es verdad, y tengo que decir que estos poemas no están escritos, claro, directamente en español, pero fueron traducidos, y tengo que decir el nombre de la traductora, por Angélica Lambro. Y el primer poema se titula Para redimirme un poco. Tengo que ponerme las gafas porque no veo. Lloré a Cristo como a un hijo del invierno, hasta cuando supe que resucitaría. Luego me emparadré dentro de mi casa. Hacía calor, olía a pan amarillo y sueño. Fui siempre apasionada, como si se me hubieran encendido pequeñas bombillas en el costado. Mi soledad era porosa, como la esponja del soldado humedeciendo los labios de Cristo. Mis piernas eran las de un camello, mis manos leonas viejas, mis senos eran escarabajos, mis dientes repiqueteaban, los ojos se fundaban a la raíz de la frente y chismoreaban, mis huesos se blanqueaban y se hacían de nieve. En las venas ladraba una jauría de perros enloquecidos. Mordían todo lo que encontraban por la senda. Daba igual que fuera pureza, soledad o ardor. Fe tenía poca, una gota de vino tinto. Callaba por fuera, pero gañía y tintineaba por dentro con pavor. La fiera estaba viva. Acechaba para cazarme cuando en el cielo no hubiera ninguna estrella. Tenía cabeza de licántropo, garras de buitre y escamas de antracita. Lavé a Cristo, le perfumé, lo llevé como a una esmeralda gigante. Mi cuerpo se había enfriado, dentro de los pulmones nevaba. El miedo había dejado peces muertos en la arena, solo el corazón chapoteaba. El amado era un recuerdo tallado con el hacha, foto pegada al cuerpo azotado por el terciopelo. El desierto de dentro no conseguía hacer florecer de ningún modo, las leonas bramaban en vano, los camellos se habían secado como las hojas en otoño, los escarabajos eran demonios adormilados,
no sabía, y tú, Cristo, ibas a resucitar para redimirme un poco o para nítidamente dispararme. Y el segundo poema, la Virgen de los Gorriones. De tu pecho bordado con hilo de plata brotaron gorriones una mañana de primavera. Yo era una mujer orgullosa como un narciso, no sabía orar y solo con ira me arrodillaba. Tus gorriones entraron en mi boca como unos terones de azúcar perlado y sus alas pequeñas hicieron temblar mis párpados de cera. Campanita de iglesia de madera encaramada a una colina de nogales eran mis ojos. Las luces se encendieron entonces en mi cuerpo y mi pelo arqueó como una antorcha de verde atardecer. Me brillaban las plantas de los pies y dentro de la tripa tenía una estrella llamada absintos. Cuando los gorriones entrados en mi boca volaron como unas mojas con sus sótanas sedosas por mi vientre con sabor, amor. Gracias. Bueno, una imaginación de... para poner en contexto de lo que estamos hablando, siglo XVI. Jesús no se oye muy bien. No te oye. ¿Qué hago? ¿Qué haces? A ver, hola. Sí, se oye. Sí, está bien. Bien, nos decía Que Jesús hablas muy bajo. Sí. Para poner en contexto, estamos en el siglo XVI, estamos en los que somos toledanos, conocemos el lugar donde el antiguo mercado del martes. Ahí es donde estaba el convento de los carmelitas calzados, muy cerca de Zocodover. Estamos en Zocodover, para los que venís de fuera de Rumanía, estamos en Zocodover, bajamos lo que hoy día es calle de Cervantes, que es la Cuesta del Carmen, precisamente, al fondo, a la izquierda, pues hay ahora es un parque con árboles, y ahí estaba el antiguo convento del Carmen calzado, que desapareció en el siglo XIX porque los franceses lo quemaron. Pero allí en el siglo XVI estuvo preso durante varios meses. Santiago dice que el tiempo de un embarazo, casi 9 meses estuvo preso, y de allí consiguió escaparse. Hace unos años colocaron, no sé si es el lugar más adecuado para colocarlos, pero en cualquier caso es un lugar en el que se ven muy bien unos azulejos en la muralla hacia el exterior, hacia el río, hacia el Tajo. En una noche oscura, con ansia en amores inflamadas, allí sin ser notada. Ahí es unos versos de San Juan del Cántico. Quizás el lugar ese da lugar a equívoco, porque no se descolgó hacia el río, se hubiera matado desde allí, se descolgó hacia el interior de la ciudad. Y Santiago lo que ha hecho en su introducción histórica es hacer el recorrido que él hizo desde su escapada, de su estancia en la prisión, y su recorrido, pues cómo subió hasta la plaza de Zocodover, en una fecha para los toledanos muy significativa, que es el 15 de agosto, que es la fiesta de la Virgen del Sagrario, con lo cual la ciudad estaría en ebullición. Pues por ahí pasaría un hombre demacrado, porque llevaba 9 meses en prisión, y probablemente lo tomarían por un borracho, por un mendigo, y él hacia donde se dirige es a la que hoy llamamos calle Núñez de Arce, para refugiarse en el convento de carmelitas que había allí. Ese es el contexto en el que debemos situar
históricamente lo que luego Ruxandra ha escenificado, lo que es la prisión de San Juan en esos 9 meses. Bueno, es un hecho, San Juan no era toledano, pero nos lo apropiamos porque por aquí pasó y por aquí escribió su gran obra, el cántico espiritual. Allí, en ese momento, pues uno de los grandes poemas de la literatura universal, seguramente. Por lo tanto, tiene mucho de toledano. Y que Ruxandra, una figura de las letras rumanas de la actualidad, se haya fijado no solo en la ciudad, sino en el personaje, pues yo creo que para nosotros los toledanos es todo un honor. De manera, Ruxandra, que te estamos muy agradecidos, pero al mismo tiempo te esperamos en un futuro, espero que cercano, para que vengas por aquí y visitemos todos esos lugares y muchos más, y seguro que lo pasamos bien. No sé si... Gracias, voy a venir un día, claro. Bien, no sé si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta a Ruxandra o alguna... Mariano, también no sé si hay tiempo para esto, pero encontré uno de mis poemas en rumano, si quieren que yo... Sí, yo creo que sería un final bonito, sí. Y seguro que tus compatriotas que están aquí lo van a agradecer mucho. Bueno, yo lo que propongo es otra cosa parecida. Venga. Y es que si hay alguna pregunta, primero contestamos a las preguntas y luego cerramos con el poema en rumano para nuestros amigos que hablan rumano, y para quienes no hablan o no entienden, para que oigan la musicalidad del idioma. Yo me quedé enamorado del idioma desde el primer día que lo oí, con deciros que hasta miraba el telediario en internet, pues, aún cuando estaba empezando el rumano, porque me gustaba tanto la sonoridad. Es una lengua que suena muy rara, pero la entonación y el tono es bastante parecido al nuestro, al castellano. No es una lengua que cante como el italiano, es una lengua bastante sobria desde ese punto de vista. Bueno, si hay preguntas, además tenemos aquí el olor que está ya aquí. Y si alguien que pregunta en romano, pues puedo traducir. Si no dice la verdad, no sé si ya me oye, además. A mí me surge con estas cosas, hace años que me lleva surgiendo una curiosidad con los autores de los países del este, los países que estuvieron más estrictamente bajo dominación soviética, y de alguna manera el desarrollo fundamentalmente de poesía religiosa. Los dos poemas que ha leído Susana son religiosos, y me han recordado un poco también, porque en su momento pude leer a Pasternak cuando Boris Pasternak escribe las poesías de Yuri Zivago, que las incorpora al final del Doctor Zivago, poesías religiosas también. Entonces me llama un poco la atención, no sé si es un fenómeno muy extendido en la cultura de los países o de la literatura de los países que estuvieron en su momento bajo dominación soviética. Me llama la atención, no sé, es una curiosidad, no sé si es muy habitual o si son casos excepcionales. Hay una pregunta de los asistentes, no sé, ¿has podido escuchar la pregunta? No. Ruxandra. Sí, entendí un poco, pero no todo. Pero puedo decir que si podemos hablar de un background un poco religioso durante el comunismo soviético, por ejemplo, sí que leí los poemas con estructura religiosa de Anna Akhmatova y los poemas también con estructura religiosa, pero totalmente diferente, de Osip Mandelstam. Es solamente estos dos poetas de la Unión Soviética que yo leí y que tenían una estructura un poco religiosa. Pero no estoy segura que entendí y comprendí. La pregunta, si queremos ser un poquito más precisos, es si en Rumanía, por ejemplo,
hubo una tradición de literatura religiosa bajo el comunismo, de poesía religiosa, o si es algo que es excepcional, que si tu obra, por ejemplo, que es religiosa de una manera un poco sui generis, es excepcional o no en la literatura rumana contemporánea, y en la época comunista también. Sí, bueno, hay un caso de poesía religiosa en la literatura rumana que fue publicado en el periodo de la liberalización del comunismo. Se trata de Vasile Voiculescu. Vasile Voiculescu, que publicó poemas con ángeles, poemas sobre ángeles en 1930, pero que también escribió una poesía religiosa más tarde. Él fue también en la prisión, pero cuando salió de la prisión ha escrito poemas religiosas que fueron publicadas después de su muerte y después de la caída del comunismo. Pero nosotros como estudiantes hemos estudiado la poesía religiosa de Vasile Voiculescu. Por ejemplo, en 1981-1985, cuando yo estaba estudiante en la Facultad de Letras de Cluj, hemos estudiado en la facultad la poesía de Vasile Voiculescu. Sí, Vasile Voiculescu, para presentarlo, es un poco el equivalente de los grandes poetas del 27 en España. Era además también prosista, escribió cuentos fantásticos y tal. Y voy a contar una anécdota, pues gracioso. También escribió una distopía que no se publicó hasta después de su muerte, una distopía que está al nivel del 1984 de Orwell, solo que es una página y media. Mete una sociedad, crea una sociedad completamente de pesadilla en página y media. Y querían traducirla, pero claro, Voiculescu murió, no es de dominio público. Me dieron el teléfono de su nieto y le llamé y le dije que me gustaría traducirlo al castellano, y prácticamente me insultó. Porque decía, ¿qué ganas tú con esto? Digo yo, no, yo lo hago por amor al arte. Y parece ser que gente no entiende que se puede hacer cultura por amor a la cultura. Y al final me llamó comunista, cosa que en mi caso, bueno, no precisamente. Pero bueno, me pareció una estupidez. Y desde luego, ¿por qué los herederos tienen ese poder sobre la obra de sus antepasados que impide incluso que se traduzca a una lengua grande? Y digo, este señor no se entera que voy a traducir al castellano, no una lengua como el rumano, que a mí me encanta, pero es una lengua que no se conoce internacionalmente. Pues eso es lo que hay. Por otra parte, mis contactos con escritores romanos, que son bastante amplios, pues he traducido bastante del rumano, de vivos y de muertos, muertos muy recientes o muertos menos recientes, han sido todos muy positivos. Esto era un caso excepcional, digo, gilipollas hay en todos los países. Pero tengo que decir algo, Marian. Hay también una poeta contemporánea que logró publicar un volumen revolucionario de una manera underground religiosa. Se trata de Ileana Melanchoiu. Ella publicó un volumen con el título La subida del monte. Ana Blandiano, que se ha traducido. Sí, pero Ana Blandiano se ha traducido mucho, pero ella no decía nada religioso. No era una gran poeta, es un poco, eso que no hay en España nadie. Ganó incluso un premio, no sé si el Príncipe de Asturias. Blandiana es una poeta maravillosa, pero ella no escribió una poesía religiosa. No. Tenía referencias, pero no una poesía religiosa. El volumen de Ileana Melanchoiu está claro que tiene referencias religiosas. No sé si Ileana Melanchoiu ha leído San Juan de la Cruz. Quizá. Es posible. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Pues que lean los poemas. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues te escuchamos en rumano. Bueno. El último poema que leí, el pequeño, se llama Maica Domnului a Vrăbiuțelor. Da, tengo que poner mis gafas que... Din pieptul tău cusut cu fir de argint au țâșnit vrăbiuțe într-o dimineață de primăvară. Eram o femeie uitată de Dumnezeu, eram o mireasă trufașă ca o narcisă,
Nu știam să rostesc rugăciuni și nici să îngenunchez decât mânioasă. Vrăbiuțele tale mi-au intrat prin gură ca niște cuburi de zahăr candel și aripile lor mici au făcut să-mi tremure pleoapele de ceară. Clopoțel de biserică de lemn, suită pe un deal cu nuci, erau ochii mei. Luminile mi s-au aprins atunci în trup și părul în foc mi-ardea ca o torță de verde seară. Îmi sclipeau tălpile și pântecul meu avea înăuntru o stea numită Absintos. Când vrăbiuțele intrate prin gură au zburat ca niște călugărițe cu rasele mătăsoase în pântecul meu cu gust de mură. Gracias. Nosotros nos quedamos con la sonoridad del poema. Bueno, pues si no hay nada más, lo dejamos aquí. Ruxandra, de algún modo te hemos adoptado ya como una toledana más, aunque sea en un círculo reducido, pero en un círculo cultural interesante. Y espero nos veamos pronto personalmente. Muchas gracias. Gracias, no escaparás de mí, voy a llegar a Toledo. Claro, ciertamente. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Gracias.